Bueno, estábamos trabajando entonces en la parte de composición de la diversidad y vamos a empezar entonces con los índices de riqueza de especies. Ya habíamos distinguido entre la riqueza específica y la riqueza por densidad. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que en un sitio cualquiera se va a hacer en un transecto unos muestreos, ¿sí? Se van a hacer unos muestreos y decíamos que vamos a realizar muestreos en cada sitio, por ejemplo, peces, sacando 1000 individuos en el sitio A, sacando 1000 individuos en el sitio B y sacando 1000 individuos en el sitio C. ¿Esto para qué? Porque siempre que trabajamos con la riqueza hay lo siguiente, algo lo que se llama el esfuerzo, el esfuerzo de muestreo. El esfuerzo de muestreo va a depender de la metodología que nosotros estemos utilizando. En este caso, para que los datos sean significativos en cada uno de los lugares, para poder comparar la diversidad de especies entre A, B y C, voy a sacar 1000 individuos. Ese es mi esfuerzo de muestreo. Pero ese esfuerzo de muestreo lo puedo tener, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con aves, y vamos a trabajar, por ejemplo, con un método llamado redes. Entonces supongamos, ¿sí?, que yo tengo un sitio, voy a tener dos sitios, el sitio A y el sitio B, al cual voy a trabajar con redes. Pero yo tengo dos tipos de redes. Tengo una red que tiene 12 metros por 2 metros de ancho, 12 de largo por 2 de ancho, es decir, tengo 24 metros cuadrados. Y tengo otra red de 6 por 2, 6 de largo por 2 de ancho, es decir, de 12 metros cuadrados. Pero el sitio B es un sitio que tiene 4 hectáreas, mientras que el sitio A tiene 2 hectáreas. Entonces, vienen varias preguntas. ¿Qué pasa si esta red la utilizo en el sitio A y esta red la utilizo en el sitio B? ¿Sí? Entonces, si yo utilizo la red en el sitio A, significa que en A estaría yo teniendo mayor probabilidad de captura de aves porque estoy extendiendo una red que tiene una cobertura de 24 metros cuadrados, mientras que en B estoy colocando una red que solo puede tomar 12 metros cuadrados, o sea, la exposición para la captura de aves, y entonces aquí estaría haciendo mayor intensidad de muestreo en un área mucho más pequeña. Es decir, estaría favoreciendo aquí y el esfuerzo de muestreo sería desigual. ¿Cómo puedo compensar esto? Entonces, si aquí tengo 100 A, que tiene 2 hectáreas, estoy aplicando 24 metros cuadrados de redes. Entonces, aquí debo utilizar ¿cuántas redes de estas? ¿Cuántas voy a utilizar? Voy a utilizar para compensar el área de estas, si coloco otra red de estas, ya me daría 24 metros cuadrados. Pero aquí el área es el doble, es decir, que necesito 3 redes más, ¿sí? Entonces, porque ahora con 3 redes más estaría cubriendo un área acorde a esto. Entonces aquí yo utilizaría 4 redes. ¿De cuánto? De 12 metros cuadrados. Teniendo en cuenta que ahora aquí hay el doble de área, para tener una relación directa con el área que hay acá. Entonces, de esa manera logro equilibrar el esfuerzo de muestreo, teniendo en cuenta que, entonces, ¿cómo definimos ese esfuerzo de muestreo acá? Pues lo voy a definir como, bueno, y otra cosa sería también el tiempo el tiempo de exposición, que serían igual para todos los sitios. Entonces, yo mi esfuerzo de muestreo para la técnica de redes lo puedo declarar como área red área del sitio, ¿sí?, número de redes, por ejemplo. Entonces lo puedo declarar así.
y en ese momento empiezo a equilibrar. Bueno, por ponerles algunos ejemplos de esfuerzos de muestreo. Y lo otro es, si yo tengo un área de estudio, ¿verdad? Yo debo definir en el área las cuántas unidades de paisaje deseo trabajar. ¿Cómo se hace eso? A través de un SID. Me toca contratar entonces un SID para que digamos, para que obtengamos imágenes satelitales o fotos para poder hacer fotointerpretación y definir cuántas son las unidades de paisaje. Porque puede ser que en un sitio yo tenga por acá un tributario de alguna cuenca, entonces yo puedo decir que esa unidad de paisaje se llama aguas superficiales, ¿sí? Y entonces yo hago una leyenda y digo que AS son aguas superficiales, pero tal vez por aquí, alrededor, ¿sí? Lo que tengo es bosque ripario. Y entonces le hago su leyenda y digo que esto es bosque ripario. Y tal vez por aquí voy a tener un bosque de galería. Y hago la leyenda donde digo que estos puntos representan el bosque de galería. Y digamos que toda esta zona, de manera organizada, representaría que un cultivo de palma. Entonces yo digo, hago mi leyenda y digo que esta unidad de paisaje se va a llamar cultivo. Entonces digamos que en este caso tengo ya, una vez hecha la fotointerpretación y una vez se ha revisado las imágenes satelitales, puedo decir que tengo 1, 2, 3, 4 unidades de muestreo, a las cuales en cada una de ellas debo aplicar las metodologías. En este caso, si estuviéramos trabajando con redes, debo colocar redes en cada una de las unidades para poder hacer comparaciones de diversidad por unidad de paisaje, ¿sí? Entonces sé que son 4 sitios de muestreo. Bueno, ahora, una vez aclarado eso, entonces sigo acá con el ejemplo de los peces. Entonces, el esfuerzo de muestreo que estoy realizando es sacar 1000 individuos en cada una de las estaciones A, B y C. Pero a veces, por ciertas situaciones, ya sea 1, pereza del investigador; 2, orden público; 3, que el acceso es difícil, uno termina de pronto sacando, aquí no sacamos 1000, sino que en vez de sacaron 900, y acá en C, en vez de 1000, se sacaron 850 especies. Y entonces, ¿qué pasa? Termina uno castigando los datos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso pasa, entonces se aplica algo que llamamos la rarefacción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no siempre es posible asegurar que los tamaños muestrales sean iguales. Y hay que considerar que el número de especies aumenta invariablemente con el tamaño de muestra, ¿no? Es otra cosa que hay que decir. Y obviamente, asimismo, lo hace el esfuerzo de muestreo, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de muestreo también se va a ver afectado allí y afecta a eso. Entonces, para resolver ese problema, entonces, aparece este modelito llamado rarefacción, ¿de acuerdo? En el cual el señor Sanders ideó una técnica, ¿cierto?, que lo que hace es calcular el número de especies esperados, ¿sí?, en cada uno de estos lugares, ¿cierto?, pero teniendo en cuenta el dato más pequeño, ¿sí? O sea, prácticamente se castiga a los datos con la rarefacción. Entonces la rarefacción siempre me está castigando los datos. Para eso se utiliza la rarefacción. Ahora, si uno quiere saber, si uno quiere saber, por ejemplo, aquí en el bosque de galería, si yo quiero saber en el bosque de galería
¿Cuántas muestras debo realizar en el bosque de galería como mínimo para tener representadas las especies que habitan allí entre un 85 y un 100% como, digamos, como rango aceptable y como máximo obviamente el 6%? Si yo quiero saber entonces cuántas muestras o cuántos muestreos en el bosque de ripario debo realizar para tener representadas como mínimo al 85% y ideal al 100% de las especies, entonces aplicamos algo que se llama curvas de acumulación. ¿Sí? Ahora, esas curvas de acumulación, ¿qué es lo que hacen? Supongamos, si yo estoy haciendo un muestreo, entonces yo aquí voy a tener el número de especies acumuladas, ¿sí? Y aquí tengo las muestras. Entonces, primer muestreo, segundo muestreo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, digamos, noveno. Entonces vamos a suponer que este muestreo se hizo en enero y en enero conseguimos 5 especies. Y esas especies fueron A, B, C, D y E. Ahora, en el mes de marzo volvimos a campo, hicimos nuevos muestreos y conseguimos las especies A, B, D, E, F y G. Fíjese que en marzo aparecen 2 especies nuevas, pero aparecen unas que ya habíamos colectado en enero. Entonces, realmente las especies acumuladas no serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque estas ya están, sino serían las 2 nuevas. Entonces, 5 que habíamos tomado y 2 nuevas que aparecen, ahora nuestro acumulado en la curva, ¿cuánto es? 7. ¿Sí? Para que entendamos. Luego, en junio hicimos otro muestreo y en junio aparece 3 especies nuevas que no habíamos colectado, pero aparecieron otras que ya habíamos colectado en las 2 anteriores. Y entonces mi curva empieza a tomar esta manera. En agosto hicimos un muestreo y en agosto, digamos, conseguimos 2 más, o sea que el acumulado son 12. En octubre volvimos a campo, no nos volvieron a aparecer nuevas especies. En diciembre, nada. Salimos en febrero del siguiente año, nada. Salimos en abril, nada. Salimos en junio y nada. ¿Qué año tan pelado? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que empezamos con un aumento progresivo, pero llegó un momento en que por más que seguimos haciendo muestreos, ¿sí? No volvimos a conseguir especies y por aquí estaría la asíntota. Se nos vuelve la gráfica a partir de este punto asintótica. Quiere decir eso que con 4 muestreos pudimos obtener un valor mayor o igual al 85% de las especies que están presentes en un lugar. Ahora, para poder obtener este porcentaje generalmente tenemos modelos con el cual nos comparamos. Estos son mis datos observados de campo, ¿cierto? Pero yo esos datos los puedo comparar. Supongamos que yo con uno de los modelos no paramétricos vengo y grafico el modelo de, por ejemplo, KO1. Y KO1 tal vez me dé una gráfica de este tipo. ¿Sí? Este es un modelo con el que voy a comparar mis datos observados que se llama KO1. Entonces supongamos que KO1 dice que yo no, al final no debo tener, como acá en los observados, acá dice que son 12, sino KO1 dice que yo debo tener 18, según el modelo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues decimos, si el modelo de KO
1 predice que debo tener 18 especies y yo en mis datos tengo 12 especies, entonces la pregunta es cuántas especies o qué porcentaje, discúlpeme, si Cao dice que 18% sería el 100% de las especies capturadas, ¿sí? Ahora, yo tengo 12 especies, ¿qué porcentaje con respecto a Cao representan esas especies? Entonces eso es muy sencillo, eso es sencillamente una reglita de 3, ¿cierto? Y eso nos da entonces el 67%. Significa que con este modelo, según mis datos, según esto, yo apenas llevo levantado el 67% de las especies, como quien dice, a pesar que esto me está ocurriendo, yo debo seguir haciendo muestreos porque apenas llevo el 67% de las especies que están en ese lugar y me van a aceptar únicamente el 85%. Entonces vimos cómo la rarefacción cuando estoy estudiando diversidad me permite a mí entonces cuando mis modelos o mis datos o digamos mi esfuerzo de muestreo es desigual, entonces con la rarefacción puedo tratar de equilibrar eso. Y para saber entonces cuántos muestreos debo realizar, aplico curvas de acumulación.